Bienvenidos a La Habana. La Habana es la capital y ciudad más grande de Cuba. La ciudad tiene una población de 2.1 millones de habitantes y fue fundada por los españoles en el siglo XVI. La Habana contemporánea se puede describir esencialmente como tres ciudades en una: La Habana Vieja, El Vedado, y los distritos suburbanos más nuevos. La Habana Vieja fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1982. La ciudad también se destaca por su historia, cultura, arquitectura y monumentos. Como es típico de Cuba, La Habana experimenta un clima tropical. Pero la realidad de La Habana hoy es muy diferente a la anterior a 1959, tras la abrupta expropiación castrista de toda la propiedad privada y la industria, bajo un fuerte modelo comunista, respaldado por la Unión Soviética. A través de los años de dictadura, la escasez afectó a Cuba en general, y golpeó con especial dureza a La Habana. El gobierno cubano nacionalizó todas las entidades comerciales de propiedad privada en Cuba. En aquella Cuba, los salarios estaban en la octava posición mundial, y el peso cubano respaldado en oro tenía una tasa de cambio 1 por 1 con el dólar estadounidense. Se produjo una recesión económica después del colapso de la Unión Soviética en 1991. Terminaron los subsidios soviéticos, que representaban miles de millones de dólares, que la Unión Soviética le había dado al gobierno cubano. Muchos creían que el gobierno revolucionario pronto colapsaría, como sucedió con los estados satélites soviéticos de Europa del Este. En La Habana Vieja, se han rehabilitado varias calles y plazas, en un esfuerzo por reconstruir para los turistas. Pero La Habana Vieja es una ciudad grande, y los esfuerzos de restauración se concentran en menos del 10% de su superficie. No existen edificios o estructuras icónicas en Cuba desarrolladas por la dictadura. Esas fotos que tomas de edificios antiguos y fortalezas, pertenecen a una Cuba que fue próspera, y una de las principales economías del mundo. Pero esa Cuba, ya no existe. En Cuba las personas carecen de todas las necesidades básicas. El pueblo no tiene alimentos y mucho menos medicinas. La atención médica es pésima, y los cubanos mueren constantemente por el dengue y otras enfermedades fácilmente controladas en el resto del mundo. Los cubanos viven en una cárcel donde el mar representa las rejas, un mar que prohíbe a los cubanos escapar de ella. Muchos se aventuran a lo desconocido, en busca de un futuro mejor para ellos y para sus hijos. Cientos de miles de cubanos han perdido su vida en el mar. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Más del 9% de la población de La Habana vive en cuarterías, barrios marginales, y en albergues para refugiados. Esto no incluye una estimación del número de personas que viven en viviendas en condiciones regulares o deficientes, porque en muchos casos estas unidades no constituyen necesariamente viviendas de tugurios, sino que son básicamente viviendas sólidas, que necesitan reparaciones. Los derrumbes parciales o totales de edificios no son infrecuentes, aunque el número se redujo a la mitad a fines de la década de 1990, cuando las peores unidades desaparecieron y otras fueron reparadas. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
La Cuba posterior a la revolución se ha caracterizado por niveles significativos de emigración, lo que ha dado lugar a una comunidad de diáspora grande e influyente. La inmigración y la emigración han jugado un papel destacado en el perfil demográfico de Cuba. Entre el siglo XVIII y principios del XX, grandes oleadas de canarios, catalanes, andaluces, gallegos y otros españoles emigraron a Cuba. Solo entre 1899 y 1930, cerca de 1 millón de españoles ingresaron al país, aunque muchos eventualmente regresarían a España. Otros grupos de inmigrantes prominentes incluyeron franceses, portugueses, italianos, rusos, holandeses, griegos, británicos e irlandeses, así como un pequeño número de descendientes de ciudadanos estadounidenses, que llegaron a Cuba a fines del siglo XIX y principios del XX. En aquel entonces las personas venían de todas partes del mundo buscando una vida mejor, era una Cuba próspera que ofrecía a sus ciudadanos una vida digna. Durante las 3 décadas posteriores a enero de 1959, más de 1 millón de cubanos de todas las clases sociales, que constituyen el 10% de la población total, emigraron a los Estados Unidos, proporción que iguala la magnitud de la emigración a los Estados Unidos desde el Caribe en su conjunto durante ese periodo. Esta vez los cubanos escapan de una dictadura que los aplasta cada día más. Un país sin las condiciones más básicas para un ser humano. Hasta el día de hoy, los cubanos continúan huyendo a cualquier parte del mundo en busca de una vida mejor. Los cubanos tenían prohibido el acceso a hoteles y otras instalaciones turísticas a través de la isla. Aún hoy en día, el pueblo es discriminado por la dictadura y tratado como ciudadanos de segunda clase en comparación con el turismo extranjero. No importa que un ciudadano cubano tenga las mismas posibilidades económicas que el turista, ya que no se les permite disfrutar de las mismas actividades. Esta es un arma que utiliza la dictadura para oprimir a la población. En una encuesta auspiciada por Univisión, el 44% de los cubanos dijo no ser religioso, y el 9% no dio respuesta, mientras que solo el 34% dijo ser cristiano. Esto se atribuye a la falta de libertad que han tenido los cubanos a través de las décadas a practicar una religión. Cuba es oficialmente un estado secular. La libertad religiosa aumentó durante la década de 1980, cuando el gobierno enmendó la Constitución en 1992 para eliminar la caracterización del Estado como ateo. El catolicismo romano es la religión más grande, con sus orígenes en la colonización española. A pesar de que menos de la mitad de la población se identificó como católica en el 2006, sigue siendo la fe dominante. La Virgen de la Caridad del Cobre es la patrona católica de Cuba y un símbolo de la cultura cubana. De los muchos mitos que algunos ofrecen sobre la Cuba de Fidel Castro, una historia es que a pesar de la represión, Castro mejoró algunos programas sociales. Por lo tanto, en su declaración sobre la muerte de Castro, el primer ministro canadiense Justin Trudeau afirmó mejoras significativas en la atención médica y la educación cubanas, bajo la tutela totalitaria de Fidel Castro.
necesita saber que antes de Castro, Cuba ya estaba mejor que la mayoría de los países latinoamericanos en tales indicadores. Además, el gobierno de Castro llevó a los cubanos casi al fondo económico de todos los países latinoamericanos, con los consiguientes efectos negativos en el tan cacareado modelo social cubano. Antes de que Castro llegara al poder en 1959, los cubanos sufrían de un dictador codicioso y corrupto, y la mafia estadounidense estaba involucrada en los casinos de la isla, por nombrar dos cuestiones. Sin embargo, Cuba no era un rezagado económico, y ya encabezaba las listas en múltiples indicadores sociales. Eso se tradujo en una tasa de alfabetización comparativamente alta en la década de 1950 y una alta participación femenina. Sobre la atención médica cubana, Cuba en 1957 ya tenía más médicos por cada 1000 habitantes que Noruega, Suecia y Gran Bretaña. En 1958, Cuba ocupaba el primer, segundo o tercer lugar en América Latina con respecto a sus indicadores de salud. Alrededor de la década de 1950, ese éxito incluyó tasas de esperanza de vida largas. Después de 1959, después de una revolución en la que Fidel Castro prometió prosperidad, democracia y la restauración de la Constitución cubana de 1940, promesas incumplidas, Cuba ahora es pobre. En 2008, cuando Castro entregó oficialmente el poder a su hermano, Raúl Castro, el PIB por persona de Cuba era de inferior al de todos los países latinoamericanos. Las estadísticas saltan a la vista en las calles. En La Habana los estantes están vacíos. Las escuelas, los hospitales y muchos edificios de apartamentos están en mal estado. Gran parte de la vivienda se estaba desmoronando literalmente. La Habana estaba sujeta a raciones de huevos y todo tipo de alimentos y medicamentos. Cuba para siempre.